nuevamente a los auspiciadores de este excelente encuentro o evento, ¿no? Que nos pone a todos de cara a las humanidades. La investigación que yo les voy a compartir es una investigación que está todavía en proceso de elaboración y tiene que ver, obviamente, con el tema de las humanidades, sobre todo orientado a la cultura en este caso de una organización, de una institución, como es el mundo universitario. El título de esta investigación es la identidad profesional del docente universitario. ¿Quién de nosotros, sobre todo los que somos peruanos, no nos hemos preguntado sobre este tema de cómo va el tema de las universidades? Y en este contexto de licenciamiento o en este contexto inclusive de gestión de la calidad, son muchas las preguntas y los procesos que están pasando cada una de nuestras casas de estudio. La universidad actualmente se encuentra en un proceso de cambio, ¿no? De cambio no solamente organizacional, sino también de cambio por las exigencias sociales, culturales y económicas que hoy en día tenemos en este contexto de globalización, de conocimiento y, por qué no decirlo, de grandes cambios culturales. Eh, Me nació mucho la inquietud como docente universitario, esta pregunta de investigación de cuál es la identidad profesional del docente universitario en estos tiempos, inclusive mirando mucho más a detalle cuáles son las identidades profesionales del docente universitario. En un docente en la cual hoy en día no solamente está dedicado a la enseñanza propiamente de los procesos de aprendizaje, sino también muchas veces a la investigación, a la responsabilidad social, inclusive a la formación profesional propiamente. Eh, el tema de la identidad profesional pasa no solamente por preguntarnos el cómo nos concebimos como profesionales, sino también cómo al final nosotros nos proyectamos en nuestro propio desarrollo profesional. Por eso que el objetivo de esta investigación general es analizar la construcción conceptual de las identidades del docente universitario. Pero también, al mismo tiempo, los objetivos específicos son comprender estas concepciones del docente, identificar las características que de una u otra manera van definiendo esta construcción de su identidad y al mismo tiempo explicar cuáles son aquellos factores que interfieren en esta construcción o que definen la identidad como tal. Entrando un poco al mundo de la literatura o del marco teórico propiamente, podemos nosotros mirar algunas afirmaciones con referencia a este tema. Primero, Esteban y González nos dicen que existe hoy en día una necesidad profunda de indagar y reinventar la identidad profesional. Y esta indagación tiene que ver mucho con volverse a preguntar el quién es o qué es lo que hace propiamente un docente universitario y cómo debe reinventarse frente a estos nuevos procesos o demandas sociales a nivel inclusive no solo personal, sino grupal, ciudadano, global, etcétera. Lasky nos dice que cuando hablamos de la identidad, nos estamos refiriendo a esta mirada a uno mismo, pero que no deja tampoco de mirar la concepción o la valoración de los otros, porque la identidad está debidamente asociada, articulada, es un proceso de construcción individual, pero también es un proceso de construcción social. Y que este proceso se va adaptando en el tiempo, pero también se va desarrollando o va evolucionando. Por lo tanto, es una identidad construida a lo largo de una trayectoria profesional, a lo largo de un itinerario propiamente profesional. Sloan nos dice que la identidad o las identidades profesionales son resultado de un conjunto complejo de entramado de historias, de conocimientos adquiridos, de procesos vividos y de rituales que se han dado a lo largo de la vida de una persona.
Ya Sloan nos pone en una perspectiva que la identidad no es producto desde el momento en el cual yo me encuentro trabajando en una institución, sino que recoge todo este conjunto de experiencias vividas en el sujeto que a lo largo de su trayectoria o historia le ha ido configurando una serie de rasgos característicos profesionales. Nuestro muy amigo Zabalza, conocido en Iberoamérica, nos dice que el tema de la identidad profesional en el campo universitario tiene unas peculiaridades muy concretas y que estas peculiaridades son tan importantes de afrontarlas porque afectan totalmente a su persona y afectan también un poco a su desarrollo profesional. Carlos Marcelo, nos dirá que la construcción de la identidad contribuye a la percepción de la autoeficacia, de la motivación, del compromiso y de la satisfacción. Este autor nos está diciendo que trabajar la identidad, ayudar a que la persona, en este caso el docente universitario, tenga clara su identidad, va a tener como consecuencia que su trabajo, su desempeño como trabajador, como profesional, tenga una alta autoeficacia, una buena motivación, un evidente compromiso y una satisfacción laboral seguramente que es producto de sentirse realmente realizado y bien consigo mismo y con los demás. La investigación que yo estoy realizando es una investigación de diseño cualitativo. El método que estoy aplicando es el método de revisión de la literatura. Este método se caracteriza porque es de carácter retrospectivo, es decir, miro fuentes secundarias del pasado. Es sistemático porque cumple con una serie de criterios y es riguroso porque pasa por un proceso de selección. Este método, según los autores que ustedes ven en el lado superior derecho, se basa en las propuestas de Papineau, Sutton, Cook West, Machine, Milboy, etc. Y estos autores, haciendo un poco la condensación de sus propuestas, dice que el método cumple con 9 pasos. El primer paso es plantearnos la pregunta de investigación, como la que ustedes ya han visto, ¿no? ¿Cuál es la identidad del docente universitario propiamente? Luego es ingresar a través de unos descriptores definidos a una búsqueda de una base de datos. Los descriptores que nos ayudan a profundizar en esa búsqueda, la selección según estos descriptores, la revisión de esa data encontrada en base a los descriptores y a la selección previa hecha, identificar y aplicar los criterios de inclusión y exclusión, analizar estos elementos encontrados, elaborar matrices que nos permitan trabajar selección y análisis y terminar con el análisis y la síntesis propiamente dicha. Hasta el momento, vengo yo haciendo una revisión de artículos de investigación en las cuales he trabajado algunas bases de datos como ProQuest, Cielo, ¿no? En las cuales he trabajado, por ejemplo, he encontrado en lectura del título del artículo de 3600, estoy trabajando lo que está con rojo, 69 y 18. He leído abstracts y títulos 46, lectura de textos completos 10 y sigo con el proceso propiamente de validación. Hasta el momento, podríamos decir que he trabajado 87 textos. Los criterios de inclusión y exclusión propiamente en la investigación son que a nivel de ámbito estoy mirando América Latina, no estoy mirando experiencias, por ejemplo, solamente estoy concentrado en el pregrado, no estamos mirando posgrado, ni educación básica, ni otros países que no sean del continente. El estatus de la fuente son artículos académicos indizados o arbitrados, no son artículos no indizados ni arbitrados. El tipo de fuentes son estudios teóricos y empíricos. No miro estudios documentales, ni ensayos, ni reseñas, ni sistematizaciones. La accesibilidad son textos completos online, no es un abstract. El idioma es español, inglés y portugués.
La temporalidad de las fuentes que estoy revisando son desde el 2010 al 2020 y la focalización que orienta mi búsqueda y permite seleccionar los artículos es lo que responden a la pregunta de investigación. Estas son las matrices que yo vengo aplicando. La primera es la matriz para la selección de fuentes sobre revisión de título y abstract, y la segunda es la matriz para el análisis del texto completo. La primera me permite hacer una primera selección de cuáles son realmente esos textos que cumplen con los criterios establecidos, y la segunda me permite ya el trabajar el análisis del texto ya seleccionado, de acuerdo, obviamente, si se dan cuenta, a las preguntas de investigación, a los objetivos de la investigación, a la definición propiamente de la identidad profesional, al proceso de construcción de la identidad profesional, a las características que definen la identidad profesional del docente universitario, a los factores y resultados o hallazgos que podamos encontrar sobre los mismos. El primer resultado que hemos encontrado hasta el momento es con referencia a la calidad de la docencia, es decir, cómo se entiende eh, cuando hablamos del desempeño del docente universitario, quién es un buen docente universitario. Hemos identificado el pensamiento exactamente de 10 autores, si se dan cuenta, desde 1999 hasta el 2020, y los 10 autores de una u otra manera reflejan una serie de elementos que puedan ser comunes. Y estos 4 elementos comunes es que primero que todos, de una u otra manera, hablan de que un buen docente universitario es cuando, por ejemplo, forma profesionales en óptimas condiciones. Es decir, forma buenos profesionales de acuerdo a un perfil de egreso. Pero también los autores coinciden cuando demuestra o evidencia este dominio de su especialidad y sobre todo una pedagogía y una didáctica que posibilitan que el estudiante o el futuro profesional sienta que se enseña bien y que está aprendiendo. También se concibe, y que es parte de la identidad del docente, es cuando un docente se dedica a la investigación. O sea, no solamente ejerce docencia propiamente enseñando y garantizando aprendizajes, sino que también realiza cualquier tipo de investigación. Pero de una u otra manera, los autores también lo que coinciden es que al final también hay un componente ético que está ligado también a la identidad del docente universitario. La ética entendida como vivencia de valores, como realmente cumplimiento de normas, inclusive desde una dimensión ciudadana, es decir, aquel que está comprometido con los intereses y con los objetivos de su institución, de su país, de su localidad o de su región. Esta es una primera constatación teórica en la cual nos lleva a ver cómo los autores hoy en día tienen diferentes formas de abordar cuando se responde a la pregunta eh, cuáles podrían ser las características de un buen docente universitario. Un segundo resultado que se ha encontrado hasta ahora en la investigación es que la identidad es un proceso de construcción continua. ¿Qué significa eso? Como dicen los autores, que es un proceso que se da a lo largo de la vida, que está cargado de significados e interpretaciones, producto de las experiencias que ha vivido el sujeto. Por lo tanto, la identidad, si bien esta investigación está focalizada en el pregrado, sin embargo, esta identidad se construye desde la experiencia escolar. Y los autores dicen que hay como una etapa en la cual se construye la identidad básica, en la cual está implicado el mundo de la escuela, la salida de la escuela, la elección de la profesión, después el propio pregrado cuando uno está dentro de él y después el inicio propiamente laboral. Entonces, lo que nos constata un poco la teoría es que las vivencias del pasado influyen en los procesos que se viven actualmente. Es decir, que nuestra práctica, que nuestra forma de ser, que nuestra forma de concebirnos, que nuestras creencias y experiencias están configuradas nuevamente por esta historia familiar o trayectoria
o hitos profesionales que se han ido construyendo a lo largo del tiempo. De ahí el reto de articular formación básica, formación inicial, formación continua, formación permanente, que nos ayuden definitivamente a entrar en esta profundidad de mirar al sujeto desde la construcción de su identidad. Por último, un tercer resultado nos dice que en la construcción de la identidad intervienen diferentes variables o factores. El primero es que hay una experiencia personal del sujeto, totalmente individual, pero también colectivo, pero también culturales, emocionales y de cultura institucional. Pérez, por ejemplo, sobre la cultura institucional, dice que cuando uno ingresa a una institución, por eso los autores más hablan de identidades, también es capaz este sujeto de adherirse o de comprometerse con una espiritualidad, con una mística, con un proyecto, con un estilo, con un conjunto de características construidas por el propio contexto organizacional en la cual se involucra esta persona, o a nivel emocional, nos dicen los autores, porque también hay una implicancia de deseo, hay una implicancia de emoción, hay una implicancia también que tiene que ver con las aspiraciones personales, que tiene que ver con las metas también personales, y que muchas veces tiene que ver inclusive con aquellas necesidades personales como tal. Entonces, si se dan cuenta, cuando hablamos de la identidad, estamos hablando de un conjunto de variables que van configurando poco a poco al sujeto. Las conclusiones a las cuales he podido llegar hasta el momento, la primera es que las identidades del docente universitario están asociadas a factores internos propios de la organización, pero también a factores externos que emanan de los diferentes contextos. La segunda es que el docente universitario es concebido de acuerdo con la intencionalidad del rol que se le atribuye. Puede ser visto como formador de profesionales, como investigador, como especialista, como sujeto ético, como pedagogo. Entonces hay diferentes formas de poder verlo propiamente desde el rol de su identidad. Tercero, las principales características que definen una identidad son la valoración de la propia persona del docente, en primer lugar, el nivel de interacción con otros actores, el contexto donde se desarrolla la persona, el compromiso que asume, las creencias y valores puestos en práctica, el conocimiento del curso a cargo, entre otros. Si nos damos cuenta, hay una serie de características que van un poco definiendo o contribuyendo a este proceso de construcción. Por último, la cuarta conclusión, la cultura organizacional de la universidad afecta en la identidad del docente universitario. Esta permite que se alcance la autoeficacia, la motivación, el compromiso y la satisfacción. Estas son las referencias que las comparto yo para el marco teórico, en primer lugar, para el diseño metodológico, que también ha tenido que trabajarse, y para la revisión de la literatura, que también son fuentes que nos dicen un poco cómo se aplica este método. Bueno, hasta ahí les comparto los avances, ¿no? Y espero que pueda ayudar, al menos si estamos en el mundo de la docencia universitaria, a preguntarnos quiénes somos y cómo queremos construirnos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Enrique, por tu valioso aporte mediante esta investigación tan importante. Sí, amigos, no olviden que sus preguntas para Enrique y para los demás ponentes les pueden dejar por el chat para nosotros poder hacerlas con mucho gusto a nuestros ponentes y así todos estar contentos y felices porque aquí pues estamos escuchando a los especialistas quienes han pues investigado y eso es muy importante, ¿no? Muy bien. Bueno, si no hay preguntas, muchas gracias nuevamente, Enrique, por ese valioso aporte que
para que nosotros podamos conocer esta investigación, ¿no?, que se está brindando en este Congreso de Humanidades. Muy bien, entonces vamos a continuar con la segunda ponente, ¿no? Ella es Fiorella Amelia Orozco Civile, ¿no? Y ella trae el tema del día de hoy, la técnica de incidentes críticos, un medio para identificar las vivencias en el proceso de aculturación de jóvenes estudiantes becarios migrantes. Muy bien, Fiorella, adelante. ¿Cómo estás, Ruth? Buenas tardes. ¿Cómo están, señores participantes, señores ponentes? Bien, voy a compartir un segundo la pantalla. Bien, quiero comentarles que esta ponencia ha sido trabajada en coautoría con la doctora Eliana Gallardo Echenique. El tema, como bien lo ha comentado Ruth, es la técnica de incidente crítico, un medio para identificar las vivencias en el proceso de aculturación de jóvenes estudiantes becados migrantes. Este estudio guarda relación con un trabajo, un proyecto de investigación, que es mi tesis doctoral, que vengo desarrollando. Y los resultados que comparto esta tarde con ustedes son resultados preliminares que se relacionan con un primer ingreso a campo, con fines exploratorios. La investigación se enmarca dentro del programa de Beca 18, que es un programa, como bien saben la mayoría de ustedes, un programa a nivel nacional, es un programa del gobierno, que desde su creación ha beneficiado a cerca de 52.000 jóvenes a nivel nacional que se encuentran en situación de pobreza y pobreza extrema. Este es un programa emblemático, cuyo presupuesto desde su creación se crea en el 2011, en el 2012 se tienen los primeros becados, y desde esa fecha se destinó un presupuesto de 212 millones de soles, y ya para el 2018 el presupuesto bordeaba los 1.000 millones de soles, demostrando de esa manera la existencia de un interés y de hecho de la importancia para el gobierno, ¿no?, hacia el programa. Como lo he comentado también, es un programa que se da a nivel nacional. Sin embargo, el estudio se ha centrado en Lima, dado que es la ciudad que concentra el mayor porcentaje de estudiantes becados migrantes, tanto para, digamos, universidades, como para institutos superiores. Voy a comentarles algunas características de estos jóvenes. La primera es el desarraigo. Este es un proceso por el que pasan este grupo de estudiantes. Estamos hablando de estudiantes que se encuentran entre los 16 a 20 años de edad, que viven con sus padres, que viven dentro de un núcleo familiar, y que por razones de mejoras profesionales tienen que abandonar este núcleo familiar, migrar hacia otras ciudades y experimentar la vivencia de estar solos, ¿no? Es decir, vivir solos sin su familia, sin sus padres, y en muchos casos lejos, ¿no?, lejos de sus hogares. Es decir, si encontrándose dentro del núcleo familiar, tenían en cierta forma pues la atención de la mamá, la comida en casa, colaboraban sí, o colaboran con ciertas, digamos, labores domésticas, pero siempre bajo la tutela de los padres, ¿no? Ahora son ellos solos. Como en alguna oportunidad uno de los becados me dijo, yo soy todo ahora, ¿no? Refiriéndose a esto. Otra característica es la distancia cultural. He mencionado que es un programa a nivel nacional. Entonces, llegan a esta ciudad jóvenes que vienen
de Ica, que es una ciudad bastante cercana a la nuestra, como también jóvenes que vienen de ciudades muy lejanas, ¿no? Como el BRAE, como trompeteros, como también estudiantes de comunidades nativas. Entonces, esta distancia cultural resulta ser también un problema para la adaptación. Digamos que el choque es más fuerte cuando hay mayor distancia cultural. Otra característica es la condición académica, ¿no? Dado que son jóvenes que, si bien es cierto, terminan una educación básica, pero este nivel de exigencia de la educación básica es diferente entre unos y otros. Y por otro lado, el programa exige que ellos culminen los estudios, si estamos hablando de jóvenes universitarios, dentro de los 5 años, es decir, en 10 ciclos académicos, y si hablamos de jóvenes de nivel técnico, dentro de los 3 años. Si ellos desaprueban una de las asignaturas, son ellos quienes solventan el pago de las mismas. Por lo tanto, este hecho genera cierta presión en este grupo de estudiantes. Y una última característica tiene que ver con las redes de soporte. El hecho de dejar sus familias y de emigrar hacia otras ciudades sin su familia, básicamente, sin sus amigos y básicamente las personas que están dentro de su entorno, se encuentran prácticamente solos, no tienen un soporte que sí, que sí lo tienen a diferencia de otros jóvenes estudiantes que no son becados. Dicho esto, quiero compartir con ustedes este esquema, que es el esquema del proceso de aculturación. Y dentro de este esquema podemos apreciar al grupo de jóvenes que se encuentra dentro de un ambiente de procedencia, dentro de un entorno social, familiar, un entorno académico, en una situación de confort, y como resultado de esta beca tienen que salir de esta zona y migrar hacia otras ciudades, es decir, a un nuevo ambiente con un nuevo entorno social, un nuevo entorno cultural, un nuevo entorno académico, donde se producen una serie de cambios culturales y cambios psicológicos, productos de este contacto con el medio y de este contacto con las personas que están en el medio. Este contacto tiene que ver, ¿no? Y aquí en este proceso de contacto surgen estas nuevas experiencias, ¿no? Es decir, surge un contacto y una nueva experiencia con el clima, una nueva experiencia con la comida, por ejemplo, y finalmente los conduce a ciertos cambios. Aquí se pueden producir 3 cosas. Algunos de ellos definitivamente no logran superar este proceso ni estos cambios y regresan a su ambiente de procedencia. Es ahí cuando encontramos un grupo de estudiantes desertores, por ejemplo. Otros se quedan en el proceso, les cuesta superar este proceso de aculturación. Y finalmente están los que logran esta adaptación intercultural. Según la bibliografía que he podido revisar, esta adaptación solo puede ser psicológica y sociocultural. Y se da cuando el proceso de aculturación se sostiene en el tiempo y cuando los cambios se mantienen estables. Entonces, en este marco es que se desarrolla esta investigación. De aquí derivan las categorías y subcategorías. Se han determinado para este estudio 2 categorías, es decir, una primera categoría que tiene que ver con el proceso de aculturación y una segunda categoría que tiene que ver con la adaptación intercultural. Y las subcategorías dentro del proceso de aculturación tienen que ver con el ambiente de procedencia, el nuevo ambiente y estas experiencias de contacto que les he mencionado. Y las subcategorías dentro de la adaptación intercultural son los cambios psicológicos y los cambios culturales. Esto ha resultado de la base teórica que he podido revisar. Entonces, el objetivo de esta investigación es identificar los incidentes críticos que tienen significado
para los jóvenes estudiantes migrantes del programa de Beca 18 que han vivido este proceso de aculturación, ¿no? Lo que queremos identificar son estos incidentes, pero que son significativos para ellos, que se enmarcan dentro de una metodología propuesta que tiene como parámetro el paradigma interpretativo, que básicamente utiliza metodología etnográfica y trabaja con datos cualitativos. Es decir, busca conocer el comportamiento social de los jóvenes becados migrantes en este proceso de aculturación. El enfoque es cualitativo, ya que tiene como finalidad explicar y describir lo que un grupo de jóvenes de Beca 18 en un contexto dado hace. Sigue una corriente fenomenológica, ya que induce a la descripción e interpretación de las experiencias vividas en el proceso de aculturación de los jóvenes becados migrantes. El proceso es retrospectivo y aquí se encuentra la técnica de incidente crítico, ¿no? Entonces, ¿por qué retrospectivo? Porque captura una historia en retrospectiva de momentos vividos que se producen dentro de este proceso. Para esto se ha aplicado como técnica la entrevista, pero aplicando la técnica de incidente crítico dentro de esta entrevista. ¿Qué es la técnica de incidente crítico? ¿Qué viene a hacer, ¿no? Es un procedimiento cualitativo, es una entrevista, pero lo que busca esta entrevista es la investigación de sucesos o acontecimientos o eventos, ¿no? Que puedan ser significativos, en este caso, para el grupo de estudiantes becados migrantes. Entonces, tiene una serie de pasos que los he adaptado a esta investigación, y dentro de los pasos que he seguido, bueno, está el propósito, dentro de los propósitos generales, básicamente definir el objetivo que les he comentado, que consiste en identificar los incidentes críticos. Seguidamente, el segundo paso, ¿no? Generar un procedimiento. En este segundo paso, lo que he hecho es identificar a los entrevistados. He entrevistado a 6 estudiantes, ¿no? Y de estos 6 estudiantes, 2 han sido estudiantes que han desertado del programa, 2 estudiantes que han egresado y 2 estudiantes que se encuentran en pleno proceso, ¿no? El tercer paso, que es la recolección de datos. En este caso, bueno, las entrevistas se han hecho a través de videollamada. Han sido entrevistas semiestructuradas, para lo cual se ha elaborado previamente una guía. Cada entrevista ha tenido un tiempo de duración entre 1 a 1 hora y media, y bueno, se ha diseñado también un protocolo para la misma, ¿no? Para el cuarto paso, el análisis de datos, las entrevistas grabadas han sido previamente transcritas, y luego se ha aplicado un análisis temático, para lo cual se han categorizado y codificado patrones dentro de los datos, ¿no? El quinto paso, el reporte básicamente ya de los resultados, ¿no? Que es el que les voy a compartir. Entonces, dentro de este ambiente de procedencia que les he comentado, que está dentro de este proceso y el nuevo ambiente, se han identificado los incidentes críticos más significativos. En el ambiente de procedencia se han identificado 3 incidentes críticos que tienen que ver con un acontecimiento familiar, y este acontecimiento familiar se asocia con el último evento familiar y la despedida de estos estudiantes. Es decir, para aquellos estudiantes que han empezado sus estudios en el primer semestre académico en estas universidades, el acontecimiento familiar más significativo ha sido la Navidad. Y en este momento de celebración de la Navidad es especial para ellos, porque ahí se han dado también
la celebración o han habido motivos de felicitación por el haber obtenido esta beca y empezar este nuevo reto académico. Para aquellos que empiezan el segundo semestre académico, el momento o el acontecimiento familiar más significativo se relaciona con el Día de la Madre o el Día del Padre, que también en estos acontecimientos familiares se han celebrado este nuevo, digamos, esta nueva oportunidad a la que se enfrentan estos estudiantes. Un segundo evento, acontecimiento significativo para ellos tiene que ver con, en un segundo incidente crítico, perdón, tiene que ver con la última noche en casa. Esta última noche en casa tiene ciertas características, por ejemplo, el hecho de no poder concebir el sueño, la tristeza también, momentos permanentes de tristeza, la incertidumbre con su futuro, y finalmente el momento de la partida, que está catalogado por estos jóvenes como el momento o la etapa más dolorosa. Porque viene la despedida, ¿no? La despedida de la familia, la despedida de los padres, y básicamente la despedida de la madre, ¿no? Es la que más resalta dentro de este incidente, ¿no? Es la despedida de la madre. Ellos inclusive no solamente lo catalogan como la etapa más dolorosa, sino también como que no les gustaría volver a pasar o a sentir, no les gustaría volver a sentir lo mismo que sintieron este momento y el hecho de alejarse de la familia. Estos son entonces los tres incidentes críticos que se presentan relacionados con este proceso de aculturación, que se presentan desde el ambiente de procedencia. Ya en el nuevo ambiente se han identificado 4 incidentes. El primero tiene que ver con la primera semana de instalación, y dentro de esta primera semana de instalación se presenta, por ejemplo, la añoranza, momentos en los que extrañan a horrores a la familia, y nuevamente aparece la figura de la madre como el principal ser a quien extraña. También se presentan momentos o sentimientos como ganas de volver, de regresar, de abandonar el programa. Y hay 2 elementos interesantes también, ¿no? Nuevos para ellos: el uso de la tecnología y también el transporte, ¿no? Porque se encuentran en una ciudad que es distinta a su ambiente rural. Entonces está este momento, el transporte también como un elemento importante, ya que no se encuentran tampoco familiarizados con él. Y con el transporte surgen otros, por ejemplo, el tráfico y las largas distancias. La primera noche solos es otro evento también significativo. Surgen sentimientos de arrepentimiento y de cuestionamientos, ¿no? Como, ¿qué hago acá, no? Surge el llanto y la tristeza. El tercer evento se relaciona con los exámenes parciales y finales. Y aquí surge algo distinto que, por ejemplo, que en el primero, que en la semana de instalación, ¿no? En esta semana de instalación, donde hay, les he comentado que hay, bueno, presencia de añoranza. Esta añoranza con el tiempo va disminuyendo. Pero en ese tercer elemento identificado, que tiene que ver con los exámenes parciales y finales, esto se mantiene. Es decir, no es que se presenta como un incidente crítico para aquellos que empiezan este proceso de aculturación, es decir, un estudiante de primer ciclo, segundo ciclo, sino se mantiene, ¿no? Aquellos que he entrevistado a estudiantes de 10º ciclo, y inclusive siguen siendo un incidente crítico, donde se presentan estrés y ansiedad, y esta ansiedad y este estrés se mantiene a lo largo, no desaparece, no disminuye tampoco, como es la añoranza, que va disminuyendo. Esto no disminuye, esto se mantiene, y precisamente porque ¿por qué exámenes parciales y finales y por qué no en una práctica, por ejemplo? Porque es en esta semana donde se concentra la mayor presión. Las prácticas y algunas otras evaluaciones dentro de las universidades
tienen cronogramas distintos en los diferentes cursos, entonces no hay una concentración dentro de una sola semana como sí lo hay en este. Y finalmente, la interacción en el contexto académico. Y dentro de esta interacción, lo que cuesta muchísimo es el hecho de relacionarse con los otros, de hacer amigos, o de enfrentarse a momentos como las primeras exposiciones en los cursos o las asignaturas que lleva. Esto nos lleva a tres conclusiones, básicamente, que son conclusiones preliminares, ¿no? Les he comentado que este es un primer ingreso a campo dentro de los tres que están pauteados, ¿no? Entonces, la primera conclusión es que hay mayor dificultad sociocultural al inicio del proceso, disminuyendo con el tiempo. El momento de mayor dolor y tristeza está relacionado con el momento de partida, con esta despedida, con el hecho de dejar a la familia, ¿no? Con este rompimiento con la familia. La tercera conclusión, los elevados niveles de estrés y ansiedad que se dan en la semana de parciales y finales, no solamente por la presión académica, sí hay una presión académica definitivamente, pero también surge el temor de perder la beca, ¿no? Entonces, muchas gracias por haber escuchado estos alcances referentes a este empleo de esta técnica de incidente crítico que forma parte de un estudio, como les he comentado, mis estudios de doctorado y de mi tesis doctoral. Gracias. Muy bien, Fiorella, muchas gracias. Bueno, aquí tenemos una pregunta de nuestra amiga Yamilet Latorre. Buenas tardes. ¿Este proceso de aculturación se considera exitoso cuando el estudiante se adapta a su nueva realidad y cumple sus objetivos o abarca más allá? El estudiante ya graduado adopta como suyo su nuevo entorno y se queda a trabajar, vivir ahí. También me interesa saber el porcentaje de quienes se gradúan. Gracias. Bueno, ¿qué tal, Yamile? No tengo los datos del porcentaje de quienes se gradúan porque, como lo he comentado, son estudios preliminares y básicamente me he enfocado en los incidentes críticos. Sin embargo, sí es cierto lo que tú comentas, que el proceso de aculturación, digamos que es exitoso cuando el estudiante acepta y se adapta a estos nuevos cambios que surgen en este nuevo espacio, ¿no? En este nuevo espacio. Entonces, es ahí cuando ya, digamos, es exitoso. Sin embargo, hay estudiantes que pueden perfectamente terminar sus estudios y no adaptarse, ¿no? Y regresar a su ciudad. Hay otros que pueden regresar a su ciudad y sí se llegaron a adaptar porque adoptaron o tomaron como parte o como suyos estos nuevos cambios, ¿no? O sea, sí tiene razón con lo que tú manifiestas, ¿no? Excelente. Gracias, Fiorella. Ahora, bueno, hay datos, también, perdón, Ruth, también para comentarle a Yamile, a través de la página también del PRONAVEC, ellos publican una serie de estadísticas y ahí se pueden encontrar datos también de éxito, ¿no? Y el Ministerio de Economía también. El Ministerio de Economía y Finanzas ha publicado ciertos estudios también que se relacionan con el porcentaje de estudiantes finalmente que logran graduarse y también con el porcentaje de estudiantes que desertan del programa. Sí te puedo decir que uno de los motivos de deserción es la añoranza familiar. Interesantes estos datos, Fiorella, ¿no? Nuevamente, gracias por todos los aportes. Bueno, si no hay más preguntas, muchas gracias una vez más, Fiorella, por tu presentación Gracias. y por tu valioso aporte de investigación que estás brindando a este congreso.
Muy bien. Entonces Gracias. vamos a continuar, amigos, con estos ponentes que están muy gustosos de poder compartir todo lo que han podido recibir, encontrar en sus investigaciones. Vamos a continuar entonces con la tercera ponencia. Y en esta oportunidad nos acompaña Sergio González López, y el trabajo de investigación es la formación humanista universitaria ante los desafíos tecnológicos. Adelante, Sergio. Muchas gracias. Les agradezco la presencia a todos ustedes. Voy a compartir mi presentación. Sergio, por favor, ¿puedes activar tu micrófono? Sí. Parece que al compartir ahí ¿Lo puedes activar tu micro? ¿Ya está compartido? Sí, ahora sí. Ajá, sí, estamos viendo la pantalla y ahora sí también te escuchamos a ti. Gracias. Bien, gracias. ¿Se ve la presentación? Sí, sí se ve la presentación, Perfecto. Sergio. Sí, Bueno, sino que el micro bien, estaba un poco... perfecto. Bueno, lo que les comentaba que en esta presentación me interesa avanzar en el conocimiento de lo que implican los desafíos tecnológicos en la actualidad a la formación humanista. Probablemente en el contexto que estamos viviendo actualmente, derivado de la pandemia, cada vez más la tecnología se está haciendo un elemento que contribuye al establecimiento de múltiples relaciones entre nosotros. Entonces, ¿cuál es este contexto de la pandemia en el cual nos encontramos y qué repercusión tiene con la educación y de alguna manera también con el propio trabajo? La primera parte es que estamos en un contexto evidentemente de enclaustramiento, distanciamiento social, algunos con temor, otros con incertidumbre, y por el otro lado también estamos en una situación de virtualización de las actividades sociales, académicas, laborales. Esto repercute de una manera muy importante en dos actividades que son centrales para la propia condición humana, que es la educación y el trabajo, que además constituyen actividades estrechamente vinculadas entre sí. Se supone que nos estamos formando para poder llevar a cabo una actividad de trabajo, estar creando cosas, satisfaciendo necesidades, etc. Sin embargo, esta tendencia hacia la transformación del trabajo que vivimos en la actualidad, lo que está repercutiendo es en la pérdida de empleos, en deterioro en las condiciones laborales y en el requerimiento de nuevas habilidades. Por otro lado, lo que se puede estar observando es que la mitad de los empleos, según determinadas estadísticas a nivel internacional, no corresponden con lo que estamos estudiando en las escuelas, y por el otro lado también la mitad de los empleos pueden ser sustituibles por las nuevas tecnologías. Entonces, bajo este contexto en el que nos encontramos, donde la tecnología se nos presenta como una posibilidad para poder estar estableciendo relaciones sociales que el enclaustramiento y el distanciamiento social físico nos lo impide, también supone una serie de desafíos que son importantes. Entonces, a esta situación actual en ocasiones se le denomina como la nueva normalidad. Pero ¿qué tan nueva es esta llamada nueva normalidad? Y aquí me hago fundamentalmente tres preguntas para tratar de ver si en efecto es nuevo. Y la primera pregunta es si ha cambiado la exaltación del utilitarismo, el instrumentalismo, la individualización que en buena medida cuestiona nuestro ser social. Por el otro lado, si también ha cambiado la tendencia a la especialización disciplinaria hacia la orientación a responder al mercado que tiene como propósito el éxito personal, y por el otro lado, también en el sentido de la individualización, no se preocupa tanto por el bien común. Y finalmente, si la revolución tecnológica
no se está reforzando ese carácter mediatizador, pero no solamente mediatizador, sino que constituye una lógica cada vez más acelerada que frecuentemente también está incidiendo sobre el tipo a través del cual llevamos a cabo nuestras relaciones humanas. Entonces, sin embargo, lo que podemos probablemente percibir es que en esta situación de enclaustramiento que dificulta la relación social, la tecnología se nos presenta como una buena opción, o por lo menos como la opción que tenemos más a la mano. La situación de incertidumbre, sin embargo, no solamente puede ser atribuible a la pandemia. En el caso del Foro Económico Mundial en el 19, ya estableció una serie de riesgos importantes de diferente tipo, tanto económicos, ambientales, geopolíticos, sociales, tecnológicos, uno de los cuales tiene que ver con desastres naturales. Entonces, la situación pandémica forma parte de un entrecruzamiento significativo en un mapa creciente de riesgo. Y en el caso de la cuestión tecnológica, parte de lo que podemos percibir es que el espacio o la idea que tenemos de la realidad probablemente se está modificando precisamente a través de esta nueva tecnología. Con respecto a esa nueva tecnología que por el momento se nos presenta como una posibilidad para llevar a cabo la relación social ante condiciones de enclaustramiento, resulta que probablemente nos encontramos en una situación donde todas las actividades, tanto personales, educativas, laborales, se realizan al interior de nuestras casas. Esta cuestión, dado el avance de la tecnología y una de sus modalidades importantes tiene que ver con el Internet de las cosas, probablemente lo que supone es que, y tal vez todos en algún momento nos sintamos, sea como esa pérdida de privacidad o esa idea de estar visible totalmente. Si vemos nosotros, tenemos una idea de panóptico que consentimos, o sea, nosotros mismos ante la situación lo permitimos, pero esta idea de panóptico está vinculada con una forma de control social que desde el siglo XVIII planteaba un filósofo y economista Bentham, pero que tiene diferentes expresiones en términos de la cuestión física. Por ejemplo, la imagen de la derecha fue la penitenciaría de Lecumberri a principios del siglo pasado y actualmente es el Archivo General de la Nación de la Ciudad de México. Entonces, este panóptico que nos hace visibles y que probablemente contribuye a que todas nuestras actividades de alguna manera puedan ser controlables, no es una situación reciente, sino que hay condiciones que llevan a que nos encontremos en una situación como esta. Uno de los principales aspectos tiene que la Internet ya tiene 60 años, ha tenido una evolución relativamente rápida. Otra cuestión que posibilita esto es cómo se acelera la producción de todos aquellos elementos constitutivos de esta era digital. Se habla incluso de una evolución de las telecomunicaciones, donde estamos en la 5G, pero sin embargo ya en China están trabajando sobre la 6G. En la parte productiva se habla de una industria 4.0, donde supone no solamente la predominancia de la informática, sino que la informática establece relaciones entre sí. Entonces estaríamos bajo esta perspectiva tendiendo hacia un contexto donde se sincronizan los sistemas cibernéticos y evidentemente todo esto tiene implicaciones con respecto a la educación, pero también con respecto al trabajo. Y de atrás de todo esto, por supuesto, se encuentran también empresas. Entonces, aunque la mayoría de las actividades económicas de nuestros países y muy probablemente la situación económica personal se encuentra en una situación complicada, probablemente aspectos de pérdida de ingresos, pérdida de empleo,
más gastos, etcétera. Sin embargo, hay empresas que están orientadas hacia este conjunto de actividades que están siendo, por supuesto, muy favorecidas. Por ejemplo, una de las cosas que llama la atención en la actualidad tiene que ver con el caso de Amazon, donde ante las dificultades para la movilidad de personas, lo que se ha incrementado de manera importante es la movilidad de cosas y evidentemente Amazon es una de las empresas más favorecidas al respecto. Esta cuestión, en términos de la educación, también tiene una expresión muy clara, donde lo que podemos observar que la inteligencia artificial en la educación constituye una empresa significativa que además está en una gran aceleración. Se estima que para el 2024 alrededor de 6,000 millones de dólares serán lo que constituiría este mercado, donde se están, por otro lado, alcanzando crecimientos muy importantes, particularmente en la zona del Pacífico, y donde tenemos jugadores claves, algunos de ellos a través de los cuales, por medio de las plataformas, nos estamos comunicando en este momento. Y este conjunto de empresas tienen un objetivo, entre otros, pero uno señalado por esta empresa es el de proporcionar retroalimentación e instrucciones inmediatas y personalizadas a los alumnos sin la intervención del tutor. Entonces, ¿qué estaríamos entendiendo como inteligencia artificial? A muy grosso modo, habría, bueno, compartiré dos definiciones. Una es como una imitación de las funciones cognitivas humanas, en el sentido de percibir, razonar, aprender, resolver problemas a través de máquinas y programas computacionales, pero también lo que supone no es solamente la parte material de la industria de la computación, sino también un cambio importante y un uso importante de la lógica, la informática, la filosofía, y al final de lo cual lo que se pretende es tener una mayor incidencia en la actividad humana, pero además tener una mayor empatía hacia los humanos. Y quisiera poner el caso de dos empresas en particular. Una es Vector, las dos están en Nueva Zelanda. Una es Vector, que se dedica a la energía, y la otra es All Machines, que se dedica fundamentalmente a la inteligencia artificial, donde de las propuestas que tienen es la humanización de la inteligencia artificial. Incluso ya uno de los programas de inteligencia artificial, bueno, se llama Will, es un nuevo educador que a través del aprendizaje automático puede estar interactuando en tiempo real con sus estudiantes. Pero veamos algunas características de estas empresas. Por lo menos en el caso de Vector, como les mencionaba, es un distribuidor muy importante de electricidad, gas en Nueva Zelanda, y opera, bueno, regiones muy amplias, y fundamentalmente, de manera evidente como empresa, se vuelca hacia el servicio para sus clientes. Y del lado de Soul Machines, lo que tenemos que es una empresa de alta tecnología con gente que trabaja en inteligencia artificial, neurocientíficos, psicólogos, artistas, que a partir de sus diferentes capacidades pueden constituir propuestas de humanización de la inteligencia artificial, donde interviniendo en prácticamente todas las áreas. Entre ellas es la de la educación. Entonces, aquí lo que podemos observar es una sinergia importante, trascendental, entre dos empresas, donde entre las cuestiones que se interactúan entre ellas es la relación entre clientes con la educación. Entonces, no estamos pensando en instituciones educativas que ofrecen una serie de condiciones para mejorar la formación universitaria, sino se trata de dos empresas que resaltan sus atributos para poder tener una presencia más significativa dentro del mercado. Esto nos lleva a plantearnos una serie de problemas éticos
en torno a la inteligencia artificial. Y como podemos observar, este tipo de problemática abarca una gran cantidad de actividades humanas. Solamente me estaría refiriendo a la primera y a la tercera. En el caso de la primera tiene que ver sobre qué sucede si al final de cuentas se da una destrucción del trabajo. Esto éticamente sería aceptable. O en el caso de la humanidad, ¿qué sucede si las máquinas afectan nuestros comportamientos e interacciones? Muy probablemente en el caso de ustedes, que son jóvenes, incluso en uno que es mayor, lo que se genere cierto tipo de adicción, cierto tipo de comportamientos que en buena medida están correspondiendo a ciertos algoritmos que lo que pretenden fundamentalmente es atraer la atención hacia ellos. ¿Y por qué les interesa la atracción de la atención de nosotros? Porque en gran medida lo que hacen, lo que llevan a cabo es un análisis de datos. Entonces nosotros proporcionamos una cantidad impresionante de datos que son vendibles. Al hacer nosotros uso de plataformas, estamos otorgando nuestro consentimiento a la comercialización de nuestros datos, y frecuentemente esta comercialización de nuestros datos no solamente contribuye a, como vienen las leyendas, a mejorar nuestra experiencia, sino muy probablemente también a estar condicionando nuestros comportamientos. Este tipo de cuestionamientos, tal vez para algunos, o tal vez para la mayoría más bien, sí lo sintamos, o sea, ¿qué está pasando? Pero probablemente no nos damos cuenta que también es parte de la preocupación de una cantidad importante de instituciones de diferente tipo que están tratando precisamente los dilemas éticos en torno a la inteligencia artificial. Entonces, lo que tenemos en buena medida es esa tensión entre, por un lado, un desarrollo tecnológico producto de la gran creatividad humana, pero que prácticamente lo que pretende fundamentalmente es estar compitiendo entre empresas, y en buena medida no tiene un control significativo, con toda aquella preocupación en términos de ética y formación humana que se ve afectada. Entonces, estamos en una situación de disputa, de desafíos, que probablemente no lo percibimos en su escala. Ante ello hay varias cuestiones que vale la pena estar comentando. Uno, retomando a un filósofo alemán. En el caso de Gadamer, Gadamer nació en el 1900 y murió en el 2002 aproximadamente, o sea, tuvo una vida muy larga. Lo que nos presenta a él, o lo que recupero de él, es de 1996, y creo que el planteamiento que señala tiene una vigencia importante. Lo que él se pregunta hoy, dice: hoy veo el problema de la razón instrumental moderna como todo en su aplicación, a cosas con las cuales todos tenemos que ver como educadores o dentro de la familia, en la escuela y en todas las instancias de la vida pública. No podemos ni debemos engañar a la juventud con la promesa de un futuro espléndido, de un espléndido confort y de creciente comodidad. Debemos educarle, en cambio, en el placer de la responsabilidad compartida, de la auténtica convivencia y en la reciprocidad, en la entrega entre seres humanos. Ante esta situación, probablemente valdría la pena hacer referencia a algunas cuestiones que nos afectan a todos por estar ubicados, por estar en instituciones de educación superior. Y son propuestas que tocan de manera estratégica las diferentes funciones de estas instituciones. Uno, resulta fundamental que consideremos que la desigualdad es tan alta y lo que debemos es tratar de reducirla. Y ese es un aspecto significativo en términos del desarrollo económico. O sea, en materia económica y social, la pretensión no es el éxito individual, sino la forma de estar abatiendo toda esta desigualdad que particularmente
países como los nuestros padecen con altísimos costos. También vivimos en una situación de una profunda inseguridad social. Aquí me refiero fundamentalmente a la cuestión que nuestros datos no solamente se comercializan, sino también de alguna manera nuestros datos nos hacen vulnerables ante el uso indiscriminado de grupos de gentes a través de redes sociales que probablemente pueden atentar contra nuestra seguridad o de la propia familia. También debemos considerar dentro de estos temas estratégicos la situación de la depredación ambiental. El cambio climático, pero fundamentalmente esta depredación, nos está llevando a situaciones donde cada vez más la calidad tanto del aire, la disponibilidad del agua, etcétera, van a ser una parte no de largo plazo, sino prácticamente desde este momento, que va a estar afectando nuestra convivencia. Por otro lado, una prudencia y normalización del desarrollo tecnológico. Tal vez a nosotros nos interesa mucho tener acceso al nuevo celular, las nuevas aplicaciones, las nuevas plataformas, etcétera, etcétera, pero esto nos está también suponiendo que estamos inmersos en una lógica, en una dinámica, en una dirección que valdría la pena preguntarnos si es la que nos está otorgando mejor calidad humana, y por el otro lado el fortalecimiento de la propia formación humanista. Y con respecto precisamente a esta formación humanista, la pregunta tal vez sería ¿cómo podemos potenciar de manera responsable esta capacidad humana para buscar un bien en común? Fundamentalmente creo que desde las humanidades, uno de los puntos importantes tiene que ver que supere esa idea de las humanidades como una disciplina que está desvinculada de todas las demás actividades de nuestra vida. Las humanidades forman una parte esencial de nosotros mismos, y en ese sentido una de las posibilidades que pudiesen estarse presentando tienen que ver sobre el cuestionamiento que hagamos sobre nosotros mismos, sobre el otro, pero también hacia lo otro, o sea, hacia la naturaleza, las cosas, los animales, etcétera. Y por el otro lado, preguntarnos los qué, pero particularmente los cómo estaríamos tratando de abordar esta problemática. Desde la tradición que trabaja el propio Gadamer que les comentaba, es una tradición de tipo hermenéutico, y ya para terminar, lo que fundamentalmente se formula, entre otras cuestiones relevantes, es que debemos tener en esta interacción una capacidad para poder estar interpretando el sentir del otro, el pensamiento del otro, que podamos con esta interpretación del otro poder comprenderlo y asimilar en nuestra forma de ser, y no solamente dejarlo como una cuestión de tipo reflexivo, sino aplicable a nuestra vida cotidiana. Bien, les agradezco muchísimo su atención. Gracias, Sergio, por tu valioso aporte en este espacio. Bueno, vamos a ver si no hay preguntas. Entonces, una vez más, muchas gracias por tu presentación y por ese aporte de investigación, ¿no?, a este congreso. Bueno, y ahora sí, vamos a ya finalizar con la última ponencia. Y el día de hoy nos acompaña Carlos Andrés Villanueva Valdivia con el trabajo de investigación La continuidad del aprendizaje en la sociedad de la información. Adelante, Carlos. Gracias. Buenas noches o buenas tardes con todos. Un segundito, por favor. Buenas tardes con todos. Espero que se encuentren bien. Permítanme introducir el tema que trataré a continuación contándoles una muy corta historia. Yo tengo un hijo muy pequeño, él tiene 4 años y se llama Vasco. A Vasco le encantan los animales, le fascinan los animales, y de cuando en cuando le gusta entrar a ver videos de animales en YouTube. Un día Vasquito estaba mirando
un video de safaris y de pronto el video fue interrumpido por una publicidad que apareció abruptamente y lo asustó. Como resultado, él lloró desconsoladamente porque se vio perturbado al no saber cómo procesar esa información. Vio información que para él era algo nuevo y le generó esta sensación de ansiedad que lo llevó a las lágrimas. Pero felizmente que ese día estuve cerca de él. Creo que es una de las ventajas de la pandemia, el poder estar en casa con tu familia. Y gracias a eso, gracias a poder estar presente, gracias a estar cerca, gracias a que hubo alguien, no pudo haber sido otra persona y no pudo haber sido yo, se logró o lo logré apaciguar y orientar, transmitiéndole la seguridad que necesitaba para seguir adelante. Sin embargo, yo soy consciente, a partir de esta experiencia, que no siempre podré estar a su lado para guiarlo. Y van a haber otras personas en el camino, en el futuro, que lo harán. Más aún, sé que pronto ingresará al colegio y quizás algún día a la universidad. Y continuará navegando en Internet también. Y a su vez conociendo gente nueva y recogiendo nuevos saberes. Él continuará recibiendo información y también propagándola. No solamente recibiéndola, él también va a comunicar. Y así también formará su propio razonamiento. Y a partir de esto yo me pregunto si sabrá tomar decisiones acertadas en el futuro, si tendrá la motivación necesaria para no claudicar en momentos de adversidad, si contará con alguien para orientarlo en el momento oportuno, como cuando sucedió esto y cuando era niño, si estará siendo formado para esa abundancia de nuevas realidades o solo para una de ellas y se centrará probablemente solamente en su carrera profesional. Entonces, yo me pregunto si la educación formal ayudará a cubrir todos estos espacios, si podremos entender un poco que la educación y los conocimientos han ido cambiando a lo largo del tiempo, ya no estamos en una estructura de educación pública napoleónica, o no deberíamos estarlo. Y me pregunto si las instituciones educativas se darán cuenta que cada vez más se están moviendo más a la periferia del conocimiento, ya no son el único centro. Y si el papel de las universidades e instituciones está cambiando. Entonces, todo esto trae a colación de la pregunta siguiente, ¿no? Si alguna vez fuimos el único centro de referencia, como fue padre e hijo, como fue profesor, estudiante, ¿lo seguiremos siendo? Y el tema a tratar es la continuidad del aprendizaje en la sociedad de la información. Y es la sociedad de la información porque es el espacio en el cual vivimos. Ya Sergio ha comentado en su extraordinaria ponencia un poco los cambios que se han venido presentando. Y yo quiero un poco complementar lo dicho por Sergio, ¿no? Hemos pasado de nodos centralizados del aprendizaje y de la comunicación a nodos descentralizados de aprendizaje. Ya existen muchas más fuentes de información de por medio. Ya existen muchos lugares más, espacios de conocimiento distintos a los que antes era solamente una biblioteca o solamente un aula de clases. Las relaciones también han cambiado. Antes las relaciones eran muy jerárquicas. Hoy por hoy hay una tendencia hacia la horizontalidad del aprendizaje. Entonces, la sociedad de la información, las características que tiene el mundo de hoy, han ido cambiando y nos han ido llevando a esta horizontalidad. Pero sin embargo, todavía las formas de educación se sienten un poco enclaustradas, por así decirlo, en espacios pequeños que puedan ser controlables, que siguen una ruta crítica definida. Porque cuando hablamos de educación, solemos pensar únicamente en la educación formal, que tiene una intención, que tiene una escolaridad, que está sistematizada y reconocida por un tercero. Pero no solemos pensar en una educación no formal, que mantiene una intención, pero no necesariamente está escolarizada, puede tener una sistematización, pero no está reconocida. Esto puede darse en un club, en un gremio, en un congreso. Y está la educación informal, que no es intencionada, está en todo momento, y se vive a partir de las experiencias, es extraescolar, o sea, no está escolarizada, no está sistematizada y no está reconocida. Y pensemos cuánto tiempo nosotros estamos
fuera de las aulas, o viendo información fuera de las aulas, y aprendiendo fuera de las aulas. Y cuánta información está disponible hoy de esa manera. No estoy juzgando, por si acaso, los sistemas formales de educación como que no deberían existir. Simplemente a lo que quiero llegar es que no solamente pensemos que existe una sola forma de aprendizaje. Existen 3 modalidades y la educación formal nos debería conducir a poder entender estas otras 2 que están faltando. Entonces, se trata de un aprendizaje permanente, una continuidad de actividad humana. Es un proceso que debe seguir permanentemente, que ha sido declarado por la UNESCO desde 1970 a través de Paul Legrand, y que busca reducir la desigualdad a partir de una continuación en la formación humana. Esto, luego en el 72, Edgar Faure decía, si bien la educación no logrará resolver todos los males de la sociedad, al menos permitirá desarrollar las capacidades para controlar su propio destino a las personas y prevenir los peligros de una progresiva deshumanización que se podría avicinar. Pero este no es un concepto nuevo, no es que nació todo esto en el 70. Ya en Grecia, Platón decía que la necesidad de cuidarse de uno mismo era fundamental. Aristóteles revelaba que el deber de la identidad, o sea, conocerse a uno mismo, era importante para domar los hábitos y vivir en libertad. Y Séneca nos comentaba que incluir en este espacio de cuidado hacia uno mismo el cuidado hacia los demás. Lo nuevo es la forma como se presenta y cómo se responde, cómo la sociedad responde a este nuevo desafío. Entonces, los cambios sociales y avances tecnológicos brindan diferentes perspectivas de la realidad. Estamos en un entorno que cambia permanentemente, que los avances tecnológicos nos brindan acceso a información nunca antes vista, es información audiovisual que es reproducible, es decir, que se puede volver a reproducir una y otra vez, en donde el liberalismo económico que hoy existe tiene una mayor relevancia del que tenía antes en las decisiones que se toman, y ese liberalismo económico le ha dado mayor independencia e individualidad a las personas, cuyo individualismo debilita en cierta medida los vínculos comunitarios, es decir, lo individual hoy por hoy puede frenar las intenciones comunes o sociales, y que es una preocupación probablemente en muchos de los trabajos de humanismo que ustedes puedan leer. Por otra parte, esa individualidad, producto de justamente del liberalismo económico, trae consigo un mayor hedonismo, el ocio ocupa más espacios en la vida social, y eso ocasiona que las relaciones entre las personas lleguen a ser un poco más superfluas. No llega a haber tanta profundidad en las relaciones. Empezamos a tener una vida en redes sociales de likes, pero no tanto es una vida de relaciones con un mayor grado de profundidad. Por otra parte, la sobrecarga de información mina la capacidad para procesar y reflexionar sobre lo aprendido. Es demasiada información la que está a nuestra disposición. Y eso evita de que podamos disponer de un momento para poder entender lo que estamos viviendo. Ya no hay ese espacio de reflexión, de pensamiento crítico. Entonces, estas transformaciones sociales lo que están haciendo es empoderar más al ser humano y acentuando su naturaleza individualista, lo cual está librándolo de ciertas obligaciones y lo hace proclive a una indiferencia hacia los demás. Esa preocupación por el otro y también por lo otro se debilita. Y esto también tiene una repercusión en la educación, porque nosotros al estar más expuestos a más información, esa cantidad de información llega de una manera mucho más atractiva, dinámica, más sonido y audio a la vez, con animaciones. Entonces, empieza a darse un empoderamiento del ser humano, como bien decía antes, y el discurso del maestro queda desacralizado, banalizado, y situado en un plano similar al de un medio de comunicación masivo. Y es por este motivo que
muchos docentes recurrimos mucho a canales de comunicación interactivos para llamar la atención de nuestra audiencia, de nuestros estudiantes, porque si no los cautivamos, los perdemos su atención y dejan de aprender. Entonces, tenemos que ser mucho más permisivos y terminamos siendo un poco menos autoritarios y más pragmáticos en el ejercicio de la profesión académica. Resulta una educación un poco más instrumentalista y orientada hacia la satisfacción del estudiante, porque en esa satisfacción está su atención. Entonces, hay una tendencia hacia lo que se denomina el filoneísmo, que es el amor hacia lo nuevo, hacia las experiencias nuevas, hacia las experiencias intensas. Entonces, la experiencia del estudiante empieza a cobrar mayor relevancia para poder engancharlo. Y los estudiantes están en un estado de hiperactividad perpetua. Continuamente vienen recibiendo mensajes de uno y otro lugar y sus sentidos se ven hiperestimulados con unas cantidades enormes de información que los inducen a ser volubles. Ellos ya no tienen tiempo para pensar. Es tanta la información que tienen que recibir y tomar decisiones con esa información que lo que hacen es aceptar lo que se les presente y desear más para continuar en ese estado de emoción, ¿no? Entonces, ese estado de emoción, de individualismo, deconstruye paulatinamente la existencia del otro. Ya el autor Byung-Chul Han decía que esta hiperactiva agudización de la actividad se transforma en una hiperpasividad, es decir, dejo de actuar. Un estado en el cual ya no se opone resistencia ante cualquier impulso o instinto. Se cae en el síndrome del quemado, ¿no? Entonces, es muy importante poder tener estas pausas de reflexión sobre lo que viene aconteciendo en el día a día para justamente no caer en esta situación tan difícil como el quemado, ¿no? Y para ello, es un poco, acá cito a Paulo Freire, es muy importante despertar de esa ingenuidad, ¿no? Un poco más críticos para poder lograr adaptarse y entender la realidad que nos acontece. Pero no basta con eso, o sea, el aprendizaje permanente, la posibilidad de poder salir de este estado en donde solamente recibimos información, lo que hace necesario es una cuota de motivación, de saber qué es lo que queremos. Y yo me pregunto si estamos formando profesionales que saben lo que quieren, que saben decidir, porque probablemente pueden estudiar una carrera de 5 años y probablemente esa carrera al cabo de 5 años ya deje de existir. Los cambios que se están dando con mucha rapidez y la adaptación del ser humano debe adaptarse, el ser humano debe adaptarse a esos cambios. Entonces la universidad debe replantear un poco el rol que cumple. Ya no son el centro de conocimiento, ya no estamos hablando de que sean el centro de información, el centro de conocimiento social, sino son un centro de formación para la vida social. Es un reto enorme porque cambia un poco lo que hasta ahora se ha venido dando, y entiendo que han habido cambios también en las metodologías de estudio, pero seguimos no dándole el peso suficiente a las modalidades de educación formal e informal que nos rodean. Y si la cantidad de información fuera de las aulas excede significativamente a la que circula dentro de ellas, entonces la universidad debe de actuar sobre las motivaciones de los estudiantes en la misma medida que lo hace sobre sus conocimientos. Porque son estas motivaciones las que van a permitir la continuidad del aprendizaje. Es una reflexión que debemos considerar frente a este escenario turbulento que nos ha tocado vivir y que nos hemos adaptado, yo diría, con mucho éxito, por ejemplo, para esta situación de pandemia en la que estamos ahora. Entonces, las motivaciones son un medio fundamental para poder adecuarnos, adaptarnos y aprender de otros medios.
La motivación puede influenciar qué, cómo y cuándo aprender, nos decía Shank y Usher. Y finalmente yo diría que el reto más importante que tiene la educación superior hoy en su objetivo de completar el proceso formativo es hacerlo integral. Es hacerlo integral para darle una continuidad a ese aprendizaje permanente que mencionaba en un inicio. Un aprendizaje permanente para toda la vida y en armonía con los demás, que reconozca otras formas de aprendizaje y otras fuentes de conocimiento que hoy por hoy no están o no se sienten con el mismo nivel de importancia que lo que ocurre dentro del aula. Y para eso la motivación es fundamental con el fin de poder ser libres y actuar en libertad. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Realmente muy interesante todo lo que has podido compartir con nosotros. Incluso ya algunos amigos, algunas amigas ya lo han comentado también en el chat, ¿no? Realmente es un reto, ¿sí? Pero bueno, creo que los seres humanos tenemos esa capacidad, ¿no? De poder arriesgar y de poder asumir estas responsabilidades, pues, que son tan importantes. Bueno, amigos, entonces, gracias por su atención, realmente, ¿no? Ha sido un tiempo muy importante, 4 ponencias, ¿no? Ya ustedes saben, el día de hoy estamos finalizando, pues, con las presentaciones de trabajo. Agradecemos su asistencia y los invitamos a seguir las transmisiones del Congreso el día de mañana por el Facebook de Lima Educación, así como por el YouTube de Educación y Deportes, ¿no? Recuerden que el evento es totalmente gratuito y recibirán un certificado por haber participado los 3 días, ¿no? Entonces, agradecer nuevamente a los ponentes, Enrique, Fiorella, Sergio y Carlos, muchas gracias. A cada uno de ustedes por su preferencia, por su participación en esta presentación de trabajos de investigación, muy interesantes cada uno. Y bueno, entonces esperamos que sigan pues con nosotros. Recién comenzó hoy el Congreso, ¿no? Las humanidades y los cambios que se vienen, ¿no? Entonces es importante también poder conocer todo lo que está sucediendo pues en nuestro país y también lo que se quiere hacer pues con la educación superior y cómo nosotros podemos ser un agente de cambio, ¿no? Muy bien, entonces, sin más que decir en esta oportunidad, muchas gracias una vez más a cada uno de ustedes. Ha sido un tiempo muy lindo, excelente, ¿no? Ahí también los amigos ya están compartiendo también por el chat. Excelentes ponencias, ¿no? Entonces, gracias una vez más y los esperamos el día de mañana en el Congreso de las Humanidades. Muy bien, que tengan muy buenas noches a cada uno de ustedes, un abrazo, cuídense y cuiden de los suyos. Buenas noches.